Bueno, hemos visto en estas semanas, Jonathan nos ha estado predicando nuestro pastor acerca de lo que es el reino. Y parte de lo que hemos estado conversando ha sido que el reino es primero algo que es de afuera, es decir, castillos y cosas que Dios va a hacer. No, es algo interno. Cuando Cristo vino y dijo el reino de Dios se ha acercado, estaba hablando del corazón, el cambio que Él quería hacer en el corazón del hombre en ese momento. Hasta la llegada de Cristo venía un proceso donde Dios se había revelado como un Dios todopoderoso, santo, al cual el hombre no podía llegar, no podía alcanzar. Y no había manera que un rey pudiera establecer su reino sin gente. Y Él necesita su pueblo, Él quiere su pueblo, Él quiere establecer su reino y lo quiere con nosotros. Fuimos creados para eso. En algún momento se distorsionó todo, cometimos errores y no pudimos alcanzar la santidad para ser parte del reino. Pero Cristo vino, hizo esa obra y empezó a ser el único camino establecido por Dios para esa santidad. Y no se le puede ser siervo del rey si no se es santo. Y santo hemos entendido que no significa no equivocarnos, sino significa vivir una vida consagrada a Dios, con tropiezos, con levantarnos, con volver a caer, pero una vida en la que Él gobierna, en la que Él cada día dirige cada día más. Si tu vida va en ascenso con Dios, genial. Si tu vida hoy viene en descenso, alerta. Es un buen día hoy para pensar dónde voy. ¿Yo vengo de abajo, voy hacia arriba con Dios? ¿O vengo de arriba, voy hacia abajo? Porque uno cuando no conoce a alguien, uno ve una foto. Pero la pregunta es, como le dijo el ángel a Agar, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Es una pregunta interesante. Entonces hoy, cuando vamos a hablar del reino, vamos a profundizar en otras cosas. Hablamos también de que la efectividad del reino depende de nuestro corazón, del terreno. También entendemos que cuando entendemos el valor que tiene ese reino, nuestro corazón cambia de prioridades. Y también entendimos la bendición del reino, donde hablamos un poco que no es que Dios te va a dar plata, dinero, y que esa es la bendición del reino, sino que la bendición del reino es saber que Dios está contigo en todo momento. Esa es la mayor bendición, porque a veces no se necesita tener, sino saber quién tiene. A veces hay gente con mucho poder, y lo decíamos ayer en el seminario de mayordomía, hay secretarias en los bancos que tienen más poder que unos gerentes de banco. Tú llegas donde ella y te consigue una cita con alguien que te hace pasar todas las filas y te pone aquí. Tiene poder esa mujer. ¿Pero tiene físicamente poder? No es la dueña del banco, pero tiene acceso a quien lo tiene. Y eso también pasa. Y eso nos pasa a nosotros como hijos de Dios. A veces olvidamos a quién tenemos como Padre, a quién tenemos como Dios, a quién servimos y sobre todo de quién somos hijos, porque ya no somos siervos. Entonces, si podemos, porfa, comenzar. Hoy vamos a hablar de un tema que llamaremos mayordomos del rey y estaré muy atento al tiempo. Mayordomo del tiempo. Ok. Entonces, en Isaías 55 del 8 al 9, algo importante que siempre suelo comenzar esto es que este es un tema que a veces cuando lo hablamos de la manera, y más como yo lo hablo, porque apenas me va a conocer, hasta yo me estoy conociendo hablando de este tema, que hasta yo me sorprendo cómo lo hablo, pero quiero que sepa que Dios dice algo muy interesante. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿A quién le suena eso? ¿Le suena que Dios va por acá y nosotros por acá? ¿Le suena que yo voy aquí y Dios está por acá? Suena que yo veo esto acá, pero Dios está viendo el edificio, está viendo Caracas, está viendo por allá La Guaira, está viendo todo. Y yo estoy viendo esto, yo no tengo posibilidad de saber qué está pasando ahorita en La Guaira. Pero Dios sabe. Él está viendo por encima de nosotros. Es más, Él sabe lo que viene más adelante. Él sabe lo que está pasando en el Medio Oriente. Él sabe todo. Yo estoy en mi presente, en este lugar. Y eso es lo que Dios dice. Quiero que tengas presente que lo que hablo en mi palabra, a veces no lo vas a entender. A veces no lo vas a comprender. Pero eso no significa que no sea verdad. Y eso no significa que no se cumpla. Porque el desconocimiento de la ley no te hace exento de ella. Entonces, hay cosas que Dios ya estableció. Hay principios. Y Dios se mueve por amor. Claro que sí. Dios es amor. Pero Dios es principios.
Si no, sería un desastre el mundo. Y los principios no solamente aplican para, vamos a decir, las relaciones personales, la fidelidad a tu esposa, no robar, hacer ciertas cosas. Los principios aplican en muchas áreas de la vida. Y a veces el desconocimiento de esos principios nos hace vivir una vida poco próspera. Nos hace vivir una vida sin fundamento. Por ejemplo, un principio que Dios estableció es que el hombre es cabeza y la mujer se sujeta al hombre. Pero el hombre se sujeta a Cristo. Porque a veces la mujer dice, no, pero eso suena muy feo. No, pero el hombre también tiene lo suyo, se sujeta a Cristo. ¿Cómo puede ser cabeza una mujer si no está sujeto a Cristo? Es una pregunta complicada, porque nos gusta la parte de que la mujer se sujete a nosotros. Pero si tú no estás sujeto a Cristo, difícilmente vas a gobernar tu hogar de la manera que Cristo quiere que lo hagas. Entonces, entendamos algo que hoy lo que vamos a ver probablemente nos parezca tal cual. Esto que está diciendo Dios está muy lejos de lo que yo creo. Pero quiero que entiendas que es Dios el que lo está diciendo, no soy yo, ni es algo que nos creamos, nada. Es algo que está en la palabra de Dios. Por lo tanto, es verdad. Primero, vamos a hablar del rol de Dios con tres cosas. Cuando hablamos del reino, hablamos que un reino necesita un rey, tiene una estructura, tiene un equipo, tiene roles establecidos, cosas que el rey hace y que nadie más puede hacer por el rey. Y tiene cosas que hacen los que sirven al rey, los que somos parte de ese reino. Y hay cosas que yo como siervo del rey no puedo hacer. Pero no lo hemos entendido muchas veces, porque asumimos que este mundo es nuestro, nos pertenece, que es de nosotros. Y la Biblia nos enseña claramente que no es nuestro, nunca ha sido nuestro. Nada de lo que hay en nuestras manos, ni la camisa que he visto es mía, es prestada. Y a veces eso suena muy fácil cuando dicen, alguien fallece y todo el mundo así melancólicamente, ay, de verdad la vida es prestada, es un ratico, la vida no dura. Porque la muerte siempre tiene esa capacidad de hacernos entender una verdad, y es que no tenemos nada de la realidad. Pero la pregunta es, ¿qué tienes en ese momento que te vas? Y por eso Eclesiastés dice que es mejor guardar en tu corazón el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque esas cosas cuando pasan te hacen entrar en la verdad, en la conciencia. Entonces quiero que entiendas varias cositas. Vamos a empezar a hablar del reino y del nuestro desde una perspectiva muy interesante. Éxodo 7:16 dice, aquí quiero que vean una cosa, el pueblo de Israel llegó a Egipto, se esclavizó en Egipto y fueron esclavos 400 años. ¿Por qué? ¿Porque los invadieron? No. Fue una esclavitud muy sencilla. Tenían necesidad de comida. Salieron de donde estaban. Toda la promesa de Dios con Jacob. Si alguno de pronto no conoce mucho la historia de la Biblia, está por primera vez, voy a tratar de explicarle un poquito, porque es una historia bastante larga. Pero era un pueblo al que Dios le prometió que le iba a dar una tierra prometida. Y le dijo, tengo una promesa para ti, vas a tener una tierra espectacular, ya no vas a depender de nadie, vas a producir leche y miel, vas a tener fruto en abundancia. No era una tierra prometida que, bueno, vas a sentirte tranquilo, no. Vas a tener propiedades, vas a ser una nación que los demás van a envidiar, van a querer ser como tú, porque yo te escogí. Pero este pueblo, estando lejos, uno de los hermanos de los hijos de Jacob se fue a Egipto, por decisiones que sus hermanos tomaron, y él estaba en Egipto. Y los otros 11, junto con su padre, estaban pasando mucha necesidad. Se vinieron a Egipto, los trajo su hermano, y empezaron a vivir allí porque no había comida en todo el resto del mundo. No había nada que comer. Tenían hambre. Era el único lugar donde había comida. ¿Cuánta gente ha huido de un país a otro para buscar algo mejor? Muchos. Muchos. ¿Cuántas veces nos vamos de una ciudad a otra para tener más platica? Muchos. ¿Cuánto nos vamos de una empresa a otra para tener más dinero? Muchos. ¿Sí? Eso pasa. ¿Qué pasó con este pueblo? Este pueblo termina y dice, bueno, nosotros trabajamos, te damos todo y te vamos comprando el trigo, Faraón. Yo un momento que se le acabó el dinero y dijeron, ya no tenemos cómo comprar más comida, estando en Egipto. Y él le dijo, pero te vamos a servir, vamos a trabajar para ti, te vamos a pagar con tiempo. Y el Faraón dijo, chévere, listo, trabajen. Y así se esclavizaron. Por hambre, por necesidad. La esclavitud a veces llega por lo económico, por lo financiero. Y este sistema está hecho para que te esclavices a él. El sistema financiero del mundo está hecho para eso.
Tú necesitas comer, necesitas comprar, necesitas tener más cosas. Cosas que no necesitabas antes, pero que hoy necesitas. Entonces, hoy nosotros vivimos en un Egipto. Vivimos en un Egipto que nos esclaviza. Entonces, resulta que Dios escogió a su pueblo y les hizo recordar 400 años después. Yo quiero recordar a esta gente que yo les prometí algo hace muchos años. Y yo tengo algo mejor para ellos. Pero esta gente tenía 400 años comiendo de la misma manera, comprando de la misma manera, viviendo de la misma manera, sirviéndole a la misma persona, haciendo las cosas que ellos hacían, y se les ha olvidado quiénes eran. Pero Dios le dice a un hombre que es Moisés, y le dice, cuando esté frente a Faraón, y le dice, te voy a escoger para que saques a mi pueblo al desierto, y dice, para que me adore en el desierto. Y ese es un rol del mayordomo, y ese es un rol del pueblo de Dios. Dios quiere que le adores. Pero la adoración no es posible si eres esclavo. Cuando tú eres esclavo de alguien, no puedes adorar a otro, porque perteneces a otro. No está permitido. Y espiritualmente no lo puedes hacer. Entonces, si tú de alguna manera quieres entender qué significaba para el pueblo de Dios desprenderse de Egipto, era decir, ¿sabes qué? Ya no vas a comer lo mismo, ya no vas a depender del faraón, vas a depender de mí, ya no vas a gastar en las cosas que ellos gastan, vas a gastar en lo que yo te voy a decir. Ya no vas a estar haciendo las mismas costumbres que hacías, ya no vas a hacer esos rituales, vas a hacer lo que yo te voy a decir. Y entonces Dios empezó a hacer cosas en ese pueblo para poder sacar de la esclavitud, que después nos damos cuenta que la esclavitud no es solamente física, era mental. Ellos decían, no hay manera de progresar si no estoy en Egipto. ¿Quién piensa hoy que no hay manera de comprar una casa si no me endeudo? Todos probablemente no me han comprado. ¿Cómo compro un carro nuevo hoy en día si no me endeudo? Es difícil pensar que lo puedo comprar sin endeudarme, por lo menos los que estamos acá. Y si yo le dijera, Dios no quiere que te endeudes, de pronto tú dirías, ajá, entonces Dios no quiere que tenga carro. Pero Dios quiere que tenga cosas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ni el carro me faltará. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? Eso es lo que vamos a entender. Entonces, Juan 4, 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando empezamos a hablar del tema del dinero, y si no se ha dado cuenta, este tema habla sobre el dinero, quiero que tengas algo presente. El dinero es un instrumento de adoración a Dios. Porque cuando tú adoras a Dios, lo adoras con lo que tienes, con lo que eres. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo adoro al Señor cantando. Esa es mi manera de adorar al Señor. Yo adoro al Señor viniendo a la iglesia. Pero yo no me doy cuenta que yo adoro al Señor cuando le doy un mercado a un hermano en necesidad. Eso es adoración a Dios. Cuando yo estoy pendiente de la necesidad de mi iglesia, eso es adoración a Dios. Cuando yo soy un hombre responsable en mi trabajo y soy puntual, eso es adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración es en espíritu y en verdad. Es un acto que nace del espíritu. No es algo que solamente se hace. Porque a veces nosotros nos quedamos solamente en la adoración que llamamos nosotros más tradicional, que es ir a la iglesia, venir acá el domingo, venir a una cita de discipulado y hasta ahí chévere. Pero entonces resulta que pasan ciertas cosas, ¿no? Que nosotros no entendemos que Dios de alguna manera ha decidido que en el mundo el reino se establezca de una forma y no es la que nosotros hemos considerado hasta ahora. El reino no se establece solamente con una iglesia o con abrir muchas iglesias. El reino se establece con el corazón de cada uno de los que vienen a la iglesia. A Dios no le interesa la cantidad de personas del reino, aun cuando quiere que todos se salven. Pero a Él le interesa que esos que sí son de su reino sean fieles a Él. Porque lo primero que un rey necesita es gente fiel. Porque ¿qué te sirve tener gente que no es fiel a ti? ¿Qué buscan los gobiernos? Gente leal. ¿Qué buscan la dictadura? Gente leal. Que no se salga, que no traicione. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, hay una historia muy interesante para entrar al tema de Dios como dueño, y es
Que resulta que en la antigüedad las cruzadas que hacían los católicos en su momento para alcanzar ciertos territorios, les tocaba pelear con pueblos bárbaros, guerreros, etc. Y esta gente dijo, bueno, pero nosotros somos una iglesia, nosotros no tenemos guerreros para caernos a espadazos en el campo, para conquistar tierras. Eso ocurrió en la época de la Edad Media. Esta gente contrató mercenarios y contrataban mercenarios para que vinieran a pelear como parte de su ejército. Los contrataban, le pagaban un salario para que lucharan para conquistar tierras para la iglesia. Eso eran las cruzadas. Ustedes después se meten en Google, que todos tenemos un celular, y buscan qué son las cruzadas. Pero ¿qué pasaba? Estos mercenarios llegaban y decían, bueno, nosotros te vamos a pagar, pero tienes una condición, tú te tienes que bautizar para poder luchar con el ejército de la iglesia. Si no, no puedes luchar con este ejército. Está bien, yo me voy a sumergir, pero mi espada queda fuera del agua. ¿Por qué? Porque yo puedo sumergirme, pero mi espada yo hago lo que yo quiera. Tú no me vas a decir qué voy a hacer con mi espada. Porque yo soy un mercenario. Yo después que termine esta guerra sigo haciendo otras cosas. Pero yo no me voy a volver católico. Entonces se sumergían, y era la costumbre, los mercenarios que contrataban, se sumergían en el agua con la espada afuera. Déjeme decirle una cosa. Hoy en día, muchas veces la espada de nosotros es esta. Nosotros nos sumergimos en el agua, Señor, y la billetera queda afuera. Esa es la realidad de la iglesia de hoy. Esa es la realidad. Adoramos a Dios con todo menos con el dinero. No nos gusta que nos hablen de ese tema. Y por eso de pronto Dios busca personas que no sean los pastores. Por ejemplo, el caso mío. Para que no creamos que nos están sacando plata. Pero esa es la realidad. Dios me puso aquí para hablar de ese tema. Y me puso aquí para decirte que no es posible adorar a Dios si no te sumerges completamente. Y eso implica tus talentos, tus capacidades, tus habilidades, tus riquezas, tus recursos, todo lo que tienes. Tiene que adorar a Dios. No hay algo que puede quedar fuera, porque no se le puede adorar a Dios si no es completamente. No se le puede adorar a medias. Eso no es adoración. No hay media adoración. ¿Hay adoración o no hay adoración? ¿Hay señorío o no hay señorío? Yo no puedo ser Señor solamente de tu vida cuando me buscas y lees la Biblia o el domingo. Yo soy Señor hasta cuando vas a gastar, me vas a preguntar en qué vas a gastar. Porque soy tu Señor. Señor, ¿compro esta casa? No, ok. Señor, ¿puedo seguir comiendo todos los domingos en la noche con mi familia? Sí, dale. O mira, no, esta no hay. Espérate, calma. Aprende a cocinar, a tal cosa. No sé. Pero si el Señor no te dirige en eso, ¿cómo le llamas Señor? ¿Sí? Y el camino de la vida cristiana es el camino a través del cual Dios se hace Señor de la vida de una persona. Porque vas a vivir la eternidad con Él. Ahí no tienes escapatoria. Ahí el señorío quedará totalmente revelado. Y si no aprendes aquí en la tierra, difícilmente en la eternidad. Entonces, Dios es dueño, y eso es lo primero que tenemos que saber. Primeramente, en el reino de Dios, Dios se ha decidido, yo como rey tengo 3 cosas que voy a hacer. Una, yo soy el dueño de todas las cosas. Aquí hay un versículo de muchos, y dice, tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Esto lo decía el rey David, un hombre lleno de dinero, con lingotes de oro en el bolsillo y en sus almacenes llenos de lingotes de oro, que ahorró toda su vida para Dios, para la obra que Dios le dijo en su corazón, que era construirle un templo. Y ese hombre ahorró para eso. Y este hombre ganó batallas, tuvo esposas, tuvo mucha gente en muchos países, vino a él, lo reconocían, era el rey más famoso, tanto así que la gente que no conoce el pueblo de Dios todavía dicen que una de las maravillas del mundo era el David de Miguel Ángel y todo eso. O sea, el rey David marcó la historia. Pero este hombre dice, tuyo es la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad, tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Y no solo eso, si ustedes buscan Ageo 2, van a encontrar que dice que mío es la tierra, mío es el oro, mía es la plata. Las escrituras de la tierra son de Dios, no son nuestras. Primer punto. Entonces, si Dios es el dueño, entonces yo soy dueño ¿de qué? Vamos a ver. Segundo, Dios tiene el control de todo.
Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Eso significa que de alguna manera, cuando tú sientes que quieres controlar las cosas, tú tienes que renunciar al control. Porque a veces uno dice, bueno, renuncia a todo, bueno, renuncio al trabajo, ¿no? Ni siquiera Dios nos está diciendo eso. Pero uno de los grandes puntos que nos cuesta renunciar es el control. O sea, nosotros trabajamos para controlar nuestras finanzas. O sea, nosotros nos preparamos para controlar algunas cosas, nuestro futuro. Mira, si yo estudio, mañana entonces puedo tener un mejor trabajo, y si tengo un mejor trabajo tengo un poquito más de platica, y si tengo más platica me compro una casa, y empiezo a hacerme un plan. Considerando que primero voy a vivir todos esos años, ¿no? Y segundo, que voy a tener para hacer todo eso. En cierta medida quiero tener el control, y trato de tener el control. ¿Qué pasa cuando se atraviesa un evento inesperado en la vida? Se nos mueve el piso, porque perdemos el control. Y la verdad es que nunca lo tuvimos. Quisimos tener control, pero nunca fue nuestro. Dios tiene el control de todas las cosas. Dice que a Él no se le escapa nada. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios quiere que tú sueltes el control. Y que le des el control, y como decíamos ayer, sin las pilas, no le conviene. Dios no quiere que tú le des el control y dice, bueno, te lo doy, pero no le pongo las pilas. O sea, es decir, yo sigo teniendo el control. No, ay Señor, te entrego esta situación, te entrego la economía de mi familia. Y llega hoy domingo, Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. Llega el lunes, mira, hay que pagar el colegio. Y cae tu ánimo, decae. De alguna manera, ¿quién tiene el control? Es difícil en ese caso. Y lo sé porque lo he experimentado. Pero ahí donde viene la convicción del Hijo de Dios. ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy haciendo las cosas como Dios quiere que las haga? Sí. ¿Estoy viviendo bajo los principios que Dios estableció? Sí. Tranquilo, que Dios va a bendecir lo que estás haciendo. La pregunta es, ¿será que hay cosas que tengo que corregir? Porque más nos ponemos a pensar en qué vamos a hacer que en qué debemos corregir. Más rápido nos podemos pensar, no hay que hacer otro negocio, hay que hacer otra plata, hay que hacer plata por aquí, hay que buscar trabajo, hay que meter hojas de vida. Sí, pero la pregunta es, ya va, llegaste allí, ¿por qué llegaste a esa situación? ¿Qué hay en tu relación con Dios? ¿Qué hay? Porque tú eres un hijo de Dios y Dios quiere trabajar en tu vida y usa eso como proceso. ¿Qué está pasando que esa área no fluye? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué ha venido pasando por tantos años y no has hecho un alto? ¿Qué sucede? Pasa algo a nosotros los hombres y paso a la que es Dios es proveedor. Y es que nosotros los hombres, o por lo menos en el caso mío, vengo de un hogar donde mi papá decía, bueno, que el hombre tiene que trabajar, tiene que producir para su casa. Y no es un mal modelo. Incluso en la Biblia habla de eso. Hay un orden y el hombre es bueno que produzca y cuide de su hogar. Y a veces algunos hombres cuando tenemos y somos los proveedores, me acuerdo, mi papá decía, el que pone la plata pone las condiciones. Entonces él decía, bueno, como yo soy el que produzco los reales aquí en esta casa, aquí todo el mundo tiene que ponerse las pilas y andar a mi ritmo. Entonces resulta que ese modelo nos genera aversión, ese modelo. Entonces la mujer dice, no, yo no voy a tener un hombre que sea así. Yo voy a trabajar y voy a producir, porque a mí ningún hombre me va a mantener. Y no me va a agarrar con la plata a venirme a dominar. Y eso es lo que hoy vivimos. De ahí viene mucho la cultura feminista, de hombres que no fuimos sensibles a la necesidad de la mujer, que no fuimos buenos proveedores, sino que más bien fuimos usamos el dinero como instrumento para sujeción. Entonces Dios se crea un modelo hoy donde hay muchos matrimonios cristianos donde la mujer provee más que el hombre. Y entonces el hombre sufre y padece dificultad, porque su hombría se ve en juego y empieza a sentirse menos hombre. Y empieza a sentirse, mi esposa produce más plata que yo. Ya yo no tengo control en mi casa, yo no puedo decir las cosas que debo decir. Ya me cuesta decirle, bueno, que le voy a pedir plata a mi esposa para ir a jugar fútbol con mis panas. Pero eso pasa. Tuve un amigo que tuvo una situación en la que cuando él tenía y producía en su hogar, la esposa le decía, concha, le ayudemos a mi familia, vamos a andarle con mi mamá que está en Venezuela. Y él, no hay plata para eso. Y así la tenía. Se quedó sin trabajo, empezó a producir ella. Y entonces ahora, ¿qué hacía ella? Ayudaba a su familia. Porque ella ahora es la que produce. Y él le puede decir que no ahora. No. ¿Qué hubiese pasado? ¿Será que Dios lo está procesando él para entender que yo quería que tú fueras de una manera cuando te di dinero y no lo fuiste? Entonces ahora te lo quito y se lo doy a ella.
para entender qué hay en tu corazón. ¿Eres capaz de manejar esta realidad? ¿Eres capaz de entender que yo soy el que provee y no tú? ¿Eres capaz de bajarle dos humildemente como varón y decir, Señor, yo soy es un canal de provisión para mi casa, yo no soy el proveedor, tú eres el que provee? Y eso lo dice la Biblia, dice acá, Génesis 22:14, a este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee, pero hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Eso es donde nació el nombre de Dios, Dios proveerá, Jehová Jireh. Y en Mateo 7, 31-33 dice que no se afanen, pues, ¿qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos? Porque todos los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo que nos invita la Biblia es a no ir solamente al hacer, a lo que todo el mundo hace, enfocarnos en más trabajo, más negocios, más proyectos, más ideas, y no sentarnos a pensar en qué quiere Dios que yo haga para el reino de Dios. ¿Será que hoy lo que yo estoy haciendo sirve al reino de Dios o sirve solo a mis intereses personales? ¿Sirve solo para mí? Entonces, cuando empezamos a entender que Dios es dueño, que Dios tiene el control y que Dios es el que provee, nuestra vida empieza a trastocarse, porque normalmente esos tres elementos han sido tres elementos de angustia para el hombre. Sentir que si yo no traigo pan para mi casa, si yo no trabajo, no comemos en la casa. Y Dios te dice, no es así, porque yo soy el que proveo, no tú. Si mañana tú faltas, yo igual voy a cuidar de tu esposa. Si mañana tú faltas, yo mañana voy a cuidar de tus hijos. ¿Eres capaz de entenderlo? Esa es una pregunta importante. ¿Qué pasa si yo mañana, hoy, no sé, me pasa algo y no tengo control sobre mi entorno y me despiden de mi trabajo? Porque no tengo control sobre eso. ¿Será que puedes soltar el control y decir, Señor, tú lo creaste de esta manera, tú lo hiciste de esta forma, bendito seas tú, Señor, tú diste y tú quitaste, como dijo Job? Y dice la Biblia, nada pecó Job al decir eso. Qué interesante es poder decir, Señor, suelto el control. Voy a dejar de ser tan controlador, voy a dejar de querer que todo funcione a mi manera, voy a entender a tu manera. Si tu manera es esta y este es el proceso donde no vamos a poder salir a comer todos los días como lo hacíamos, no vamos a poder hacer mercado en el lugar más caro que siempre lo hacíamos, y me estás enseñando a que tengo que caminar porque no tengo para pagar un taxi, todo esto se lo digo que es alguien, esto les hablo de mí. Entonces tú empiezas a entender, así voy a vivir este proceso y voy a entenderlo, para que cuando vuelva a la bonanza tenga la capacidad de hacerlo mejor. Pero no a mi manera, sino a tu manera esta vez. Y ahí Dios provee. Entonces, la mayordomía, si quieres, porque creo que por temas de tiempo estamos como... ¿Qué hora es, Anita? ¿Tenemos cuánto? ¿Faltan 15? ¿Tenemos 15 todavía? Ok, perfecto. La mayordomía es el diseño para el hombre. Como Dios es el dueño, tiene el control y es el que provee, ¿qué debo hacer yo? Esa es la pregunta. O sea, tú me estás diciendo que no le pare más nada y que me quede quieto y... pues Dios hace todo. No, evidentemente no. Entonces, en Génesis 2 dice así, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. Hacia adelante. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, en el diseño original de Dios, antes siquiera que el hombre cayera y pecara, ya Dios le había establecido un rol al hombre. Te creé para que cuides de lo que yo he creado. Cuides de esto, pero también vivas de eso, lo disfrutes. Lo creé para que lo vivas, lo descanses, para que tengas toda esa comida. Es más, y te puse un trabajito que fue poner el nombre a todos los animales. Eso no tuvo que ser algo poquito, pues son muchos animales, ¿no? Pero le dijo, disfruta. Pero eso sí, tienes que cuidar de ello. Tienes que cuidar de lo que te doy. Tienes que cultivarlo, es decir, tienes que esforzarte.
Ese es nuestro rol. Cuando tú has recibido de parte de Dios la bendición de estar en esta tierra, la bendición de haber nacido de tu mamá y de tu papá y estar aquí, es porque Dios quiere que seas un mayordomo de lo que está en esta tierra, hasta el día que mueras. No es algo negociable, porque fuiste diseñado para eso. Y es tan sencillo que es así, que un bebé nace sin nada, desnudo, porque es así. Todo de ahí en adelante es recibido. La capacidad de producir dinero es recibida. Tu capacidad de vender bien fue Dios que te la dio. La labia que tienes para hacer ciertas cosas y que la gente te pague por eso es de Dios. La capacidad que tienes para crear ideas, para cocinar, las manos con las que cocinas, los pies con los que corres, si practicas deporte, todo eso te lo dio Dios. No hay nada que tú puedas decir, no. ¿Y cómo sabes que Dios te lo dio? Porque hay gente que no lo tiene. Hay gente que tiene otras cosas. Entonces quiere decir que si todos tuviéramos lo mismo, de pronto uno dice, no, vale, pero es que ya venimos todos así con eso. No, hay gente que es buena para cocinar, hay gente que no es buena para cocinar. Hay gente que es buena para vender y gente que es buena para comprar. Muchos somos buenos para comprar, ¿verdad? Pero es una capacidad que tenemos. Pero hay gente que tiene esa capacidad, pero es porque Dios se la dio. Y entender eso es algo importante. Cuando el orgullo del hombre se minimiza, y como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, es necesario que yo baje del pedestal donde incluso el mundo me ha puesto. Yo les digo, yo llegué a ser gerente en una empresa que se llama Alfonso Rivas, empecé de pasante, pasé 12 años en esa compañía, después pasé a Nestlé, fui gerente. Y tú en ese mundo profesional vas creyéndote más el cuento de que soy bueno, soy un gran tipo, me pagan bien, tengo gente a mi alrededor. Es más, pasé por encima de los que estaban antes que yo llegara. O sea que me la estoy comiendo. Y tú sigues en ese camino hasta que Dios llegue y empiezas a entender y decir la realidad de la vida. Dios me dice, ¿de qué te sirve ganar todo esto si me pierdes a mí? ¿De qué te sirve tener todo esto si no eres un buen padre, si no eres un buen esposo? Y eso es lo que realmente yo te voy a demandar. Yo no te voy a preguntar cuántas veces hiciste ahorros en la compañía donde estabas y cuántos premios te ganaste por un diploma, por haber logrado una meta de venta o una meta de negocio. Yo no te voy a preguntar eso. Yo te voy a preguntar es, ¿qué hiciste con Cristo? Que lo di para ti. Con mi hijo. ¿Y qué hiciste con los hijos que te di? Con la esposa que te di. Con las almas que te di, que son eternas, porque de ahí para allá todo va a morir. Pero tus hijos se pueden condenar y tu esposo se puede condenar. Entonces, cuéntame, porque nada de eso lo veo aquí. Todo desapareció, porque la tierra se acabó. Dice que la tierra pasará. Entonces, cuando estés delante de la presencia de Dios, del Señor, no hay excusa. Lo que pasa es que no pensamos en eso, con la perspectiva eterna, y es que un día daremos cuenta. Entonces ahí, cuando tú te frenteas a esa situación, dices, pero sí, es verdad. ¿De qué me sirven todos esos honores? Para nada. Entonces yo como mayordomo tengo que entender que soy administrador. Ahora, administrar no es algo malo. Pasamos hacia adelante. Dice que la mayordomía es esa responsabilidad de administrar o atender esas asignaciones que recibimos. En ese llamamiento, es un llamamiento a cuidar de todo lo que Dios nos ha dado, familia, prójimo y bendiciones temporales. Creo que tenemos claro el concepto de que es administrar. Ahora bien, ¿cuáles son las dos cosas que Dios nos pide? Pasemos hacia adelante. Ser bueno y fiel. Y esta es la última parte de esta prédica. Ser bueno y fiel. ¿Por qué Dios espera de un mayordomo que sea bueno y sea fiel? Bueno, porque Él lo es, ¿no? En primer lugar. Y es dueño. Él pudiera darse el lujo de decir, bueno, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y lo hace. Pero Él no lo hace de esa manera como nosotros. Él dice, yo hago las cosas con un propósito y siempre es de bien para ti. Porque soy un buen rey. Soy un buen padre. Vamos a ver qué dice. Salmo 8, del 4 al 9 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras y todos los pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes y todo lo que está. Sigue hacia adelante, porfa. Todas las cosas, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa. Oh Jehová, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, ¿qué es importante? Entender primero que Dios nos dio un rol relevante. El ser mayordomo es un rol importante. Ser mayordomo del rey no es cualquier cosa.
es un rol muy importante, porque tú eres el que va a permitir que los planes del Rey se ejecuten en la tierra. Puedes ser instrumento si te dispones a hacerlo. Él lo va a hacer porque tiene tanto poder que no necesita de ti para hacerlo. Lo ha venido haciendo antes que tú nacieras. Agarró a 12 hombres y mira dónde estamos. Él lo puede hacer y dice, si es necesario que las piedras hablen, las piedras hablan. Hay gente que se ha encontrado con Dios sin que nadie le predique. Ve un paisaje, no sé, y sintió, Dios me habló. Gente que ha tenido sueños. Dios no necesita, pero el que sí necesita acercarse al reino eres tú. Porque cuando vives en el reino de Dios, disfrutas de lo que es el reino de Dios. La paz que el mundo no te da, la bendición de poder tener un hogar que sea fructífero, acostarte tranquilo en tu cama sabiendo que hiciste lo que tenías que hacer, poder dormir, grave problema hoy en día para mucha gente en el mundo, no se duerme casi, cada día la gente duerme menos. Entonces, ¿quién te da eso? Mateo 25, o si quieres, vamos un momento a Lucas 16, pasa dos más. Y algo que quiero mostrarte. Dice la Biblia en Lucas 16 lo siguiente. Pasa más hacia adelante, perdón. ¿No está? ¿No avanza? Ok, bueno, entonces voy a leer esto. Dice así. Mateo 25, del 14 al 30, quisiera que ustedes se pudiera leer, que era la parábola de los talentos, pero en esa parábola dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1, conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y ahí, si usted sigue leyendo la historia, va a ver que al que le dio más, se comportó mejor, y al que le dio menos, se comportó peor. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué pasó eso? Por la capacidad. Porque el que tenía 5 había sido capaz de demostrar que era capaz de manejar esos 5. Cuando tú administras bien, Dios te da más. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. La clave de la riqueza, humanamente hablando, pero espiritualmente hablando también, es la administración. Si no administras bien el don que hay en ti, no hay más don. Por ejemplo, ay Señor, tú me diste el don de orar por los enfermos y más nunca volví a orar por nadie. Se quedó. Pero si tú dices, tú me diste el don de enseñar. Yo empecé hablando en un grupo pequeño y aquí estoy. Bueno, no sé, ¿será que Dios me dio el don de enseñar y me dispuse y quise hacerlo? Entonces cada vez me da más y me está enseñando a hablar de esto. Dios va dando más. Jonathan, un chico que yo lo conocí cuando entró a la iglesia en St. Paul, con el cabello largo, tocaba la batería. Pero Dios va dando más, va añadiendo más. Cuando te dice, bueno, vas a empezar ahí. Y tú vas mostrando fidelidad, tú vas mostrando capacidad, vas creando capacidad. Llega un momento que Dios te dice, ahora eres pastor de una iglesia. ¿Cuántos pastores tú y yo no te dijo, oye, si yo fuera pastor de pronto lo hubiera hecho eso diferente? Oye, ¿será que yo un día tendré? Pero Dios va dando más. Yo empecé con muy poco y diezmaba con muy poco. Nosotros teníamos que vender tortas para poder comer en Colombia. Y de lo que vendíamos dábamos el diezmo porque entendí un día que eso no era mío, que eso era robármelo. Pero fue una decisión de mi corazón aceptar eso que está en la Biblia y no echar cuentos raros de que no, eso es de la antigua, eso es no sé qué, eso los pastores se lo roban. Yo dije, si Dios me lo dice, yo lo hago. No me lo está diciendo nadie. Y Dios sabe por qué me lo dice. Y yo hacer ese acto de adoración ha significado en mi vida que yo he visto cómo Dios ha sido fiel. Y lo que antes podía haber sido difícil dar cuando no alcanzaba, hoy en día alcanza y puedo dar. Porque dice Lucas, y con esto quiero terminar, el que es fiel en lo poco, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién los dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, con esto quiero que tengamos algo presente. El mayordomo del rey tiene que ser fiel al rey. Y la fidelidad no solo se materializa en actos espirituales como nosotros entendemos que es lo espiritual, que es la oración, el ayuno. Nosotros creemos que lo espiritual se mueve ahí. Lo espiritual se mueve
en cuando tú vas a gastar algo de dinero. Ahí hay algo espiritual. Porque la decisión de gasto está en el corazón. No está acá. Primero pasa aquí. Decidir que es importante para ti, para sembrar en el reino, está aquí. No, está aquí. Porque el mente te dice, bueno, no alcanza, me decía a mí. Pero mi corazón me decía, confía. 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 El Señor es tu pastor. No eres solo mi pastor cuando se murió mi mamá y necesitaba tu consuelo. No. Soy tu pastor cuando no alcanza y te voy a proveer para eso que no hace falta en tu casa, para los pañales de tus hijos. Sigo siendo tu pastor. Y eso es importante. Hoy, iglesia, quisiera que pudiéramos entender de todo lo que hemos entendido del reino, que nuestro rol de mayordomo es un rol hermoso. Pero que Dios te ayude poco a poco a entender a través de lo que hemos visto. Después puedes ver otra vez la prédica, leer esos pasajes, meditar en tu casa. Te recomiendo que no te quedes solo con lo que te llevas hoy. Vuelve a ver ese video, la iglesia hace la grabación, la tienes, quiero tomar nota, quiero profundizar en esto. Me sonó algo que me dijo y me cayó así como que, bueno, agárralo, no lo dejes ahí, porque Dios está hablando, Dios está diciéndote algo. Tómalo y profundízalo, porque ahí hay una verdad para tu vida que puede significar un cambio para siempre, porque yo lo he evidenciado. Entonces quisiera que pudiéramos orar para darle gracias a Dios por este día, por esta prédica y pasar al tiempo de la Santa Cena. Amado Padre, te doy gracias, Señor, porque tú en tu palabra has dicho que nosotros, Padre Santo, somos tus mayordomos. Nosotros somos administradores de todo lo hermoso que has creado. Y ese rol no es un rol menor, es un rol maravilloso, es un rol precioso, Padre Santo. Gracias por darnos esa honra, esa gloria, Señor, de poder servirte con lo que nos has dado en nuestras manos. Y si aún hoy, Señor, yo no he tomado en mi corazón la decisión de honrarte, ayudando a mi prójimo, sirviendo en mi iglesia, no solo con lo que yo soy en tiempo, sino con lo que tú me das en recursos, entendiendo que el reino debe expandirse, entendiendo que tú quieres hacer grandes cosas en la tierra y lo harás, Señor, a través de nuestras vidas. Yo hoy te pido que me ayudes a entenderlo, que ayudes a mi corazón que tiene poca fe a creer más, que ayudes a mis pensamientos a organizarse y que no me disipen lo que el mundo hoy invierte el tiempo: vanidad, dinero, viajes, placer. Ayúdame a entender y pensar en lo eterno, en tu reino, Señor, para que cuando tú vengas y llegue a tu presencia pueda decir: Señor, he sido un buen siervo fiel. Me diste esto y lo usé para tu reino. Proveí para tu reino. Y tu reino se multiplicó y pude dar de lo que yo tenía y de lo que tú me diste para tu reino. Gracias, Padre Santo, por lo que tú haces en nosotros y bendecimos este tiempo. En el nombre de Jesús.